Hola, para iniciar este microcurso vamos a hablar sobre cuál es el impacto de las empresas en el medio ambiente, pero antes de llegar a ello, vamos a hablar un poco de qué es la sustentabilidad y de los diferentes enfoques teóricos del desarrollo sustentable para saber cuál es el marco de lo que nosotros pretendemos hacer con este curso, que es evaluar el impacto ambiental de las micro y las pequeñas empresas. Bien, ¿qué es la sustentabilidad? La sustentabilidad parte de un concepto que se conoce como desarrollo sustentable, que se acuña en 1987 en un informe mundial llamado el Informe Brundtland, que es la primera vez donde se usa este concepto o este término de desarrollo sustentable. Se presentó justamente después de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Tokio, Japón, en 1987, y define el desarrollo sustentable como el desarrollo obtenido para la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este concepto es muy importante porque justamente marca una ruta diferente a partir de que hay un reconocimiento de cuáles son las problemáticas que se encuentran o que se experimentan en los diferentes países. Anteriormente a esto, por allá de los años 70, se empiezan a observar que hay grandes problemas en el mundo que traspasan fronteras. Ya los problemas ambientales no eran solamente cuestiones locales de una comunidad, de una región o incluso de un país, sino que se empieza a observar que hay grandes problemáticas que cruzan fronteras y que requieren justamente de hacer negociaciones y de ponerse de acuerdo con otros países, incluso con organismos internacionales, para poderlos resolver. Algunos de los ejemplos son, por ejemplo, la lluvia ácida que se dio en Europa y en Estados Unidos y que afectaba los campos de cultivo, afectaba las construcciones y, por supuesto, la salud de las personas. Otra de estas grandes causas fue el darse cuenta que podía haber un agotamiento de recursos. En los 70 fue una época donde hubo un boom en el uso de los combustibles fósiles, particularmente petróleo y gasolina. Y en 1972 se da una escasez en Estados Unidos que justamente plantea que el desarrollo económico puede detenerse si se llega a agotar la gasolina y más específicamente el petróleo. Estos grandes problemas internacionales, pues justamente marca un cambio en el marco político. Ya no era solamente problemas ambientales locales, sino que eran globales y por lo tanto requerían de colaboración internacional. En la conferencia de Estocolmo en 1972 se plantea que para superar estos retos se requiere movilizar inversiones de fuentes públicas y privadas que permitieran transformar realmente hacia un desarrollo económico, pero justamente retomando este enfoque de su sostenibilidad. Estas grandes problemáticas pues se fueron acrecentando. Tenemos, por ejemplo, en los 80 el problema del hoyo en la capa de ozono y más adelante se empieza a observar que la causa pues era justamente la cantidad de gases de efecto invernadero que se emitían a la atmósfera. Esa cantidad de gases de efecto invernadero pues también generaban cambios en el clima que nos llevaba a efectos naturales más adversos, por ejemplo, al calentamiento global y a su vez al incremento en el nivel del mar. Otros problemas ambientales se empezaron a observar, como por ejemplo la contaminación de las aguas, la esterilidad de suelos por la sobreexplotación en los cultivos, la generación, por ejemplo, actualmente de las grandes islas de basura en los océanos, y entonces se reconoce que hay grandes problemáticas que hay que resolver y que había que ponerse de acuerdo entre países para poderlas resolver. Luego entonces, retomando este concepto de desarrollo sustentable, se considera que para tener un desarrollo sustentable se debe de cumplir con tres dimensiones que integran este principio. Esas dimensiones son los aspectos sociales,
los aspectos económicos y los aspectos ecológicos. En aquella época hubo un debate entre qué era más importante, si el crecimiento o el desarrollo, si eran lo mismo, si había diferencias. Se reconocía que el desarrollo iba más allá de solamente el crecimiento económico y para lograr un desarrollo sustentable, pues tenía justamente que darse estas tres dimensiones para poder respetar lo ambiental, para incluir en todo momento los aspectos sociales y para generar un ingreso y un desarrollo económico que les permitiera sostener a lo largo del tiempo un modo de vida a las personas. Si nosotros tenemos un desarrollo ecológico y social, vamos a tener un desarrollo soportable. Si nosotros tenemos un desarrollo social y económico, vamos a alcanzar un desarrollo equitativo. Si nosotros tenemos un desarrollo económico y un desarrollo ecológico, vamos a tener un desarrollo viable, pero necesitamos que se conjunten las tres dimensiones para que éste sea sustentable. A partir entonces de este momento, incluso se empiezan a agregar algunas otras dimensiones, hasta ser en lugar de tres dimensiones, cuatro, cinco, porque este concepto va evolucionando y se van integrando otros aspectos que son importantes para alcanzar un desarrollo humano. A la par del desarrollo del concepto de desarrollo sustentable, hay otro concepto que es el ecodesarrollo, que lo plantea Ignacy Sachs y que él considera que el ecodesarrollo es un concepto que podemos definir como un desarrollo deseable desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y prudente desde el punto de vista ecológico. También en este momento, en esta conceptualización, pues ya se consideraba que para lograr un desarrollo no se podía dejar de mano los aspectos ecológicos y que requería entonces de una viabilidad social, económica y espacial, hablando justamente del territorio. Eh, en Río de Janeiro, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, conocida como la Cumbre de la Tierra, justamente se empieza a plantear la cuestión de cómo vamos a ponernos de acuerdo en estos temas. Como había grandes problemas y eran muchos, entonces se empiezan a dividir estas grandes conferencias por temas. Entonces, así tenemos, por ejemplo, una convención sobre cambio climático, donde se hacían las recomendaciones para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono para el año 2000. No se lograron cumplir y entonces seguimos con esas. Después, una convención sobre biodiversidad para tratar aspectos justamente de los impactos que el ser humano estaba teniendo en el medio ambiente y particularmente en la biodiversidad del planeta. Otro más sobre la Declaración de Principios sobre el manejo, la conservación y el desarrollo sustentable de todos los bosques, hablando particularmente de las grandes tasas de deforestación que se observaban en los bosques del planeta. Y se desarrolla un programa que se llama Agenda 21, donde son programas de cooperación bilateral y multilateral para resolver problemas específicos de las regiones. Alrededor entonces de este concepto se empiezan a desarrollar dos grandes visiones. Por un lado, nos dice Guillermo Folladori que se reconoce que hay una sustentabilidad ecológica o una de estas visiones plantea una sustentabilidad ecológica donde considera que los problemas ambientales se reducen a la depredación, contaminación del medio abiótico y de los seres vivos. Y hay otro grupo, otra visión, que considera que además a esta cuestión de la sustentabilidad ecológica se agregan las cuestiones de pobreza, ¿no? Es decir, hace énfasis en la sustentabilidad social del desarrollo humano. Particularmente esta visión la lideran la ONU, el Banco Mundial y algunas instituciones internacionales como el World Watch Institute. Y plantean ellos pues que hay que combatir la degradación ambiental, que esa genera pobreza y a su vez la pobreza puede generar degradación ambiental y por lo tanto entonces también los objetivos tradicionales de desarrollo como aumento de la productividad deben de estar siempre ligados a métodos que sean amigables con el medio ambiente. A medida que va avanzando, ¿no?, este desarrollo teórico, pues se observa también que incluso hay un tercer grupo que se le llama de coevolución sociedad-naturaleza, que plantea que no solamente es el entorno abiótico, sino que además tenemos que tomar en cuenta
en nuestro desarrollo el de todas las especies vivas, porque todas son parte del medio ambiente. Este tercer grupo tiene un enfoque más holístico. Empezamos entonces a cambiar de los enfoques antropocéntricos a los enfoques ecocéntricos o más holísticos. Este mismo autor nos plantea que empiezan entonces a evolucionar este concepto de desarrollo sustentable y estas diferentes visiones con respecto al ser humano y el medio ambiente y se van subdividiendo. Tenemos, por ejemplo, entonces enfoques de libre mercado que están basados en la técnica, donde consideran que las mismas relaciones capitalistas van a ayudar a solucionar los problemas ambientales en la medida en que las personas buscan sus intereses y con ellos van buscando soluciones tecnológicas para poder resolver problemas ambientales. Por otro lado está el ambientalismo moderado, que se divide en dos, los de sustentabilidad ecológica, donde plantean justo también que hay que usar la técnica y hay que hacer algunos cambios para poder alcanzar esta sustentabilidad ecológica. Y tenemos aquellos que además de la sustentabilidad ecológica agregan la pobreza, que como mencionamos, pues es el enfoque de los grandes organismos internacionales. Otro enfoque más, el ecologista o ecologismo, plantea en sí mismo que debe de haber cambios en el consumo individual o no se va a poder resolver el problema. No es solamente cuestión de tecnología, de mejoras de tecnología, sino que en sí mismo hay que cambiar la forma de consumo. Y tenemos otros enfoques, por ejemplo, el marxismo, donde nos dice que la insustentabilidad ecológica y social están completamente ligadas a las relaciones capitalistas, puesto que el mismo sistema ecológico llama a la depredación para maximizar el capital y por lo tanto es poco probable que en ese sistema alcancemos un desarrollo sustentable. Estas conceptualizaciones siguen avanzando, siguen progresando. Actualmente tenemos, por ejemplo, dentro de la economía, diferentes enfoques. Por lo menos vamos a hablar aquí de 5 enfoques. Por un lado tenemos el enfoque de economía ambiental, que se basa en la economía clásica o neoclásica, que nos habla de sustentabilidad fuerte y débil. Considera que las soluciones de sustentabilidad fuerte sobre todo van por la vía de la generación de impuestos, multas, basado mucho en la propiedad privada, con la idea de dos principios, uno de ellos el que contamina paga, para tratar de desincentivar justamente que las empresas y las personas sigan contaminando. Por otro lado está el enfoque de sustentabilidad débil, donde también considera que la tecnología puede ayudar a mejorar estos impactos ambientales y particularmente ahí podemos encontrar algunas soluciones como las de la actual economía circular, que lo que busca es modificar la técnica, el diseño, el consumo de materias primas para poder reinsertar aquello que se observa como un desecho, convertirlo en un residuo que puede ser reciclable y que puede volver a entrar dentro del circuito económico en lugar de convertirse en desecho o basura que va a terminar confinado en algún lugar. De este enfoque de economía ambiental, los principales autores son Coase y Pigou, y particularmente ellos hacen mucho énfasis en cuestiones de la propiedad privada. La propiedad privada es importante porque eso determina entonces quiénes son las personas afectadas y quiénes son entonces las que tienen que modificar su forma de producción y en dado caso pagar esos impuestos o multas cuando se da la contaminación. Otro enfoque es el enfoque que se le llama así de desarrollo sustentable, que es el enfoque un poco más expandido, que es este que decíamos que surge a partir de ONU, Banco Mundial, World Watch Institute, a partir de instituciones internacionales, surge justamente del informe Brundtland, que se dio en la conferencia sobre medio ambiente, y plantea que, bueno, se puede resolver estas cuestiones ambientales en la medida en que haya flujo de fondos y programas que mejoren las tecnologías, las relaciones humanas y sobre todo que combatan a la pobreza. Otro enfoque más es el de la economía ecológica. Este enfoque se basa en enfoques sistémicos.
Por ejemplo, uno de sus grandes exponentes es Georgescu Reagan, que desarrolla la ley de la termodinámica y aplica justamente este enfoque de termodinámica a los ciclos de producción de las empresas para analizar justo por qué se dan estas cuestiones de contaminación y particularmente en este enfoque de economía ecológica, más que economistas, hay muchos físicos, químicos, biólogos que aplican este enfoque de sistemas. Otro de las grandes teóricas del enfoque de la economía ecológica es Elinor Armstrong. Ella desarrolló un enfoque que se llama de los servicios socioambientales o socioeconómicos, que plantea que la naturaleza nos ofrece servicios de forma gratuita, como los servicios de provisión, ¿no? De alimentos y materias primas, los servicios de regulación del clima, los servicios de regulación del agua, y esos servicios ambientales como tal, aunque no son pagados en su totalidad, sí nos ayudan a tener un mejor desarrollo económico y en la medida de que se cuide y se mantenga el medio ambiente, pues van a seguirnos proveyendo de este tipo de servicios socioambientales. Otro enfoque más es el de la ecología política. Ahí tenemos autores como Iñaki Sachs, Enrique Leff, Arturo Escobar, que particularmente ellos plantean que los problemas ambientales están muy relacionados con los factores sociopolíticos. Entonces analizan y hacen estudios sobre cuestiones, por ejemplo, de territorio, de despojo de territorio, de acceso a los recursos naturales, de conflictos en ese acceso, y justamente plantean que pues los territorios tienen que ser activos en cuanto a la gestión de sus recursos para evitar problemas o conflictos con otros grupos, con otras empresas o incluso con el mismo gobierno. Otro enfoque más es el ecomarxismo, que ya lo habíamos mencionado. Ahí tenemos como autores a Burkert, Foster, particularmente plantean que la cuestión natural, bueno, introducen esta cuestión del medio natural en la teoría del valor y de la acumulación de capital. Y bueno, a su vez se dividen en dos grandes grupos, aquellos que, por ejemplo, son más radicales y dicen que no hay forma de incorporar la cuestión natural y resolverla dentro del sistema capitalista, porque en sí mismo es un sistema depredador. Y hay otro enfoque, el ecomarxista, que considera que puede incorporarse y a partir de modificar el sistema económico, pues entonces se puede tener un impacto positivo en el medio natural. Alrededor de estos dos enfoques, tanto de la ecología política como del ecomarxismo, se empiezan a desarrollar otros enfoques teóricos que alimentan y nutren esta conceptualización de la economía y el medio ambiente, y de la política y el medio ambiente. Particularmente tenemos, por ejemplo, el enfoque decolonial de Enrique Dussel, que justamente parte de decir que siempre hemos trabajado con estos enfoques teóricos occidentales que no necesariamente responden a nuestras condiciones y que justo hay que quitarse un poco estos enfoques occidentales o coloniales para poder encontrar cuáles son los problemas de origen y encontrar soluciones que se adapten al reconocimiento de nuestros pueblos, al reconocimiento de nuestros territorios, que particularmente siempre han estado muy relacionados con el medio ambiente. Los pueblos de Latinoamérica siempre han tenido una relación importante con el agua, con el territorio, con la tierra, con las semillas. Por lo tanto, entonces, el análisis viene pues justamente a partir de esas particularidades de los pueblos. Otro enfoque importante es el del buen vivir. Este lo desarrolla aquí en México Boris Marañón. Particularmente el buen vivir viene de enfoques de Bolivia, Ecuador, de estas culturas aymaras, donde ellos, particularmente en las etnias, siempre han tenido una organización social que incorpora per se, en todo momento, este enfoque del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, el cuidado de las semillas, de colocar al ser humano como parte de todo este ecosistema y no en el centro, y que además tiene algunas actividades donde combina también, por ejemplo, la cuestión de la producción para exportación con
la producción para las mismas comunidades. Estos enfoques justamente han nutrido mucho porque hablan mucho más del tipo de culturas que tenemos en Latinoamérica y que responde más a estas necesidades por ejemplo, que la propiedad privada no es la única que puede dar soluciones a los problemas ambientales, sino que incluye otras formas de propiedad colectivas, comunales, estatales, que son necesarias y que pueden organizarse justo para lograr un buen vivir. Otro enfoque más es el enfoque de economía solidaria. Por ahí uno de los autores es Corallo, y este enfoque de economía solidaria plantea que la economía no solamente va ligada a cuestiones económicas, sino que va ligada justamente a la relación social que hay en las personas y a esta cuestión de que logramos mejorar nuestro desarrollo económico en la medida en que mejora la sociedad en la cual nos encontramos insertos. Por lo tanto, entonces, hay muchas actividades económicas, empresas podemos llamarlas, con otras formas más cooperativas que tienen más en cuenta el impacto que se puede dar localmente y que justamente buscan desarrollar su economía a partir de lograr mejoras en su comunidad. Entonces, si ven ustedes, es muy amplio este enfoque teórico y nos nutre justamente para plantear cuáles son las posibles soluciones que se le pueden dar desde las mismas empresas pequeñas, medianas, desde las personas, para poder mejorar esos impactos ambientales que se tienen. Eh, y con este desarrollo, este avance del concepto, pues llegamos justamente a un concepto que ahora se modifica de ser desarrollo sustentable con las 3 dimensiones a desarrollo sostenible. Particularmente por ahí se plantearon unos objetivos de desarrollo del milenio donde se buscaba resolver grandes problemáticas para el año 2000. No se lograron alcanzar completamente y entonces se vuelven a plantear hacia el 2015 en la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, un documento que se llama Agenda para el Desarrollo Sostenible, Transformar Nuestro Mundo, donde justo se plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que va a estar conformado por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan atender las grandes problemáticas internacionales y particularmente las empresas pues están llamadas a actuar en los 17 objetivos, pero hay algunos que son más específicos en su actuación, como producción y consumo sostenible, como agua limpia y saneamiento, como ciudades y comunidades sostenibles, trabajo decente y crecimiento, energía asequible y no contaminante, eh, salud y bienestar, ¿no? Pero estos atañen a todas las personas. Nosotros lo enfocamos hacia las empresas porque el objetivo de este minicurso es evaluar el impacto de las empresas. Bien, de esos objetivos de desarrollo sostenible lo firman los países, se van a dividir en 169 metas y en 231 indicadores globales. Particularmente, todas las personas, las empresas, los organismos están llamados a participar. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar para ir con nuestra segunda parte en otro video.